Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Vanessa Yajaira Quiñones. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vengo a presentarles del programa de Sociología, la fase 4, el poder como política y la política. A continuación voy a presentarles la fase 4. La descolonialidad. La descolonialidad es un proyecto que se viene trabajando con aquellos pueblos y territorios históricamente denominados Latinoamérica, África, Asia y Oceanía, que atraviesan y siguen atravesando por nuevas formas de colonialismo. Por lo tanto, plantea descolonializar el conocimiento, descolonializar el poder, descolonializar la naturaleza, descolonializar el saber, descolonializar el ser y todas las dimensiones de la vida. Desde el proyecto, la modernidad eurocéntrica ha sido descolonializada como un paradigma de impuestos. Despatriarcalización. Con el descolonialismo y el proceso decolonial se instaura un paradigma de organización social que gira en torno a la figura del hombre como un sujeto central y superior con respecto de la mujer. En la jerarquía social, el hombre posee privilegio que la mujer históricamente le ha sido vedado. El proyecto decolonial, al plantearse como una de las liberaciones en referencia a los sistemas de denominación, también suma una fuerza a la noción de despatriarcalización. La despatriarcalización consta de demostrar aquellos sistemas de denominaciones patriarcados que suspendida las mujeres a la figura masculina en todos los ámbitos de la vida, familiar, político, social, económico, académico, etc. Transmodernalidad. Dentro de la transmodernalidad tenemos una manera más de buscar nuevas alternativas para nuestro pueblo subordinado y subyugado. Es una apuesta por reconstruir una identidad y una historia local, basada en nuestras características y necesidades. Otro punto que tenemos es romper con el sistema de modernidad, instaurar como válido y universidad sin atender la diversa y multiculturalidad. Es un proyecto que refuerza pensamientos críticos locales que piensa en su contexto, es decir, con un pensamiento significativo e emancipador. Procesos descoloniales en Cuba. Cuba presenta una serie de particularidades en torno a un elemento muy problemático: el racismo. Cito: a lo colonial y a su poder aún lo une en Cuba la cuestión racial. Honger en el 2002. El país ha atravesado por un proceso histórico donde el grupo, especialmente de los mestizos y negros, han luchado por la igualdad y por desmontar el racismo en Cuba. Algunos movimientos, como movimientos negristas, han tenido una gran participación en este aspecto. Así, aunque con la revolución de 1957 entre también una propuesta de justicia social para los menos desfavorecidos y la reproducción del racismo a continuación vigente en muchos espacios, pues el poder del colonial no se rompe por el decreto. Por otro lado, también está la lucha por el poder, con lo que la región oficial impuestos se define la espiritualidad, un ámbito de decisiones personales, en ocasiones tradicional. Por lo tanto, lucha contra estos estereotipos raciales, religiosos, fuertemente
postergado desde la administración colonial. Luchan que la definición busca ser emancipadora, con respeto de la visión racializada y católica. El feminismo en Cuba. En Cuba, los movimientos de mujeres en un principio se vieron ligados fuertemente a la ideología de estados y así vieron un modo de validar de alguna manera su lucha. Hoy han habido un claro distanciamiento en Cuba de otra demanda y necesidades. Dicen Honger en el 2002, Cuba no solo enumera hombres como parte de estas deformaciones de nuestra realidad postcoloniales, destacan también las mujeres silenciadas de modo general en los debates intelectuales. Así, la lucha en Cuba ha tenido participación significativa en el ámbito político, en el sentido de que se empieza a construir y a difundir un discurso distanciado de nación, pensando más en mujer y en su demanda en cuanto al aspecto como igualdad y una incorporación a la vida política social más singularizada. Despatriarcalización en Cuba. Empieza el feminismo en Cuba, el retaco por el proceso cultural, típico de una realidad postcolonial que se debe entre cómo crear una discusión específico y caracterizada por un particularismo cultural que no fuerza a leer el género en constante interacción entre el local y el canon occidental. Esto se entiende al mencionar que el feminismo se ha visto implicado dentro del discurso de la revolución, lo cual se ha traducido en muchas tensiones con la actual comprensión del feminismo, que intenta de manera efectiva lidiar lo que rompe a mujeres fuera del discurso oficial. Entonces, esta fractura ha derivado en demanda y proclama como un rompimiento con estereotipos minados por la visión masculina, la búsqueda digna especialmente de mujeres racializadas en un marco legal de rigor con respecto a la violencia contra las mujeres, la figuración de un discurso feminista propio, entre otros. Pregunta: ¿considera relevante la transmodernidad para comprender la nueva demanda del sistema político? A mi juicio, considero que sí es muy importante la noción de transmodernidad para entender la demanda del sistema político, pues que cada vez que se ve más una regularidad en nuestro país, muchos sectores como indígenas, afro, mujeres y otros movimientos que intentan mostrar alternativas al sistema político con visión heredada de la administración colonial y la colonialidad, lo cual está muy cercano a lo que plantea la noción de transmodernidad, una categoría que no interpela con temas fundamentales para nuestro contexto y de la realidad. Aquí traigo a presentar las referencias bibliográficas de cada uno de los puntos que yo saqué para hacer esta pequeña exposición. Cada tema, cada título, cada texto tiene su referencia bibliográfica y citada de cada texto que hice la implantación del tema como tal. Muchas gracias.